Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 9 de abril. Estamos en la semana de la octava de Pascua, celebrando la resurrección del Señor. Como todos los jueves, dedicado especialmente a la Eucaristía y también a las vocaciones sacerdotales. No dejemos de pedirlo, que tanto necesitamos. Evangelio del día de hoy, Lucas 24, del 35 al 48. ¿Mm? La escena del Evangelio es también continuación de la de ayer. Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado, al que han reconocido al partir el pan. Y en ese mismo momento se aparece Jesús saludándoles con el deseo de la paz. La duda y el miedo de los discípulos son evidentes. Jesús les tiene que calmar. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Y les convence de su realidad comiendo con ellos. El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento, explicándole las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya Moisés, los profetas y los salmos habían anunciado lo que ahora estaba pasando. Como a los discípulos de Maús en el camino, ahora Jesús les hace ver a todo el grupo la unidad del plan salvador de Dios. Las promesas se han cumplido y la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial de la historia de la salvación. No nos extraña que Pedro, con sus discursos, utilice la misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento y que centre su discurso en el acontecimiento pascual del Señor. También nosotros podemos reconocer a Cristo en la fracción del pan eucarístico, en la palabra bíblica y en la comunión reunida. En las circunstancias más adversas y oscuras que se pueden dar, también nosotros muchas veces andamos desconcertados como aquellos discípulos. El Señor se nos hace compañero de camino y nos está cerca, aunque no le reconozcamos fácilmente. En más de una ocasión nos tendrá que decir: ¿por qué te alarmas? ¿Por qué surgen dudas en tu interior? Tal vez también necesitemos, como la primera comunidad, una catequesis especial y que se nos abra el entendimiento para captar que en el camino mesiánico de Jesús y también en el nuestro cristiano entra la muerte y la resurrección para la redención de todos. Ojalá cada Eucaristía sea una aparición del resucitado a nuestra comunidad y a cada uno de nosotros, y después de haberle reconocido con los ojos de la fe en la fracción del pan y en la fuerza de su palabra, salgamos de la celebración a dar testimonio de Cristo en la vida. A los apóstoles la última palabra que les dirige es: vosotros sois testigos de esto. Ya desde el principio se les dijo que eso de ser apóstoles era ser testigos de la resurrección de Cristo. Entonces lo fueron los apóstoles o los 500 discípulos. Ahora lo seguimos siendo nosotros en el mundo de hoy. Tal vez el anuncio de la resurrección de Cristo no nos llevará a la cárcel, pero sí puede resultar incómodo en un mundo distraído y frío. Depende un poco de nosotros. Si nuestro testimonio es vivencial y creíble, podemos influir a nuestro alrededor. En el día de hoy, en el día 9 de abril, la Iglesia celebra la memoria de Santa Casilda, una santa que vivió en el siglo X. A ver, porque he tenido aquí un problema pequeño con el ordenador y necesito volver a ello, ¿no? Ella, el nombre de Casilda significa poesía o arte en árabe y curiosamente fue un gran artista, el pintor español Francisco de Zurbarán, quien inmortalizó su belleza en uno de sus cuadros. Santa Casilda nació a inicios del siglo XI en los territorios de la antigua Hispania, en ese entonces invadida por los árabes provenientes del norte de África. Fue hija de Al-Mamún,
emir de Toledo, hombre conocido por su crueldad y odio contra los cristianos y por haber hecho de sus dominios uno de los principales centros culturales de Al-Ándalus. Casilda fue una mujer de carácter fuerte, de inmenso valor y generosidad. Según el martirologio romano, ayudó con misericordia a los cristianos detenidos en la cárcel y después, ya cristiana, vivió como eremita. No hay certeza completa sobre el año de su nacimiento. Se cree que pudo haber sido en el 1007. A la edad de 5 años empezó a aprender el Corán de memoria, con el que todo niño musulmán aprendía a leer y a escribir. No obstante, es muy probable que su madre fuera cristiana y que su educación fuera encargada a hombres sabios, conocedores de las culturas antiguas, situación que puede haber provocado en ella dudas y conflictos internos sobre el Islam. También es factible que esos tales cuestionamientos fueran resueltos al amparo o guía de su madre. Antes de su conversión definitiva, Casilda ya había dado muestras de ser una princesa piadosa que buscaba llevar consuelo material y espiritual a los prisioneros en los calabozos que regentaba su padre, Al-Ma'mún. Casilda visitaba las celdas y mazmorra llevando alimentos y medicinas a escondidas en sus ropas. Muchos de los prisioneros eran sacerdotes y monjes cristianos, por lo que a través de ellos pudo conocer mejor a Cristo. Uno de esos sacerdotes prisioneros sería quien finalmente la bautizara. Según la tradición, cuando llegaron a su padre los rumores de que Casilda visitaba las mazmorras, lo cual le estaba totalmente prohibido, éste decidió sorprenderla y comprobar su falta. Un día Al-Ma'mún interceptó a su hija en el camino cuando ésta parecía llevar algo escondido en sus ropas. Casilda tenía o llevaba comida para los reos. El rey preguntó qué era ese bulto. Ella respondió: son rosas. De inmediato el emir pidió que se las mostrara y ella, al extender su falda, dejó caer milagrosamente un atado de rosas rojas. Su padre, que ya estaba listo para castigarla, no pudo hacerlo, quedándose confundido y en completo silencio. Tiempo después, la princesa empezó a padecer flujos de sangre, una afección que los médicos no pudieron curar. En los calabozos, uno de los prisioneros cristianos le hizo una sugerencia inusual: bañarse en los lagos cercanos al monasterio de San Vicente, en las tierras de la Burela, en Briviesca. Al-Ma'mún, por su lado, se había convencido de que la enfermedad de su hija no tenía cura. Aún así, aceptó preparar el viaje de su hija, quien saldría acompañada de la comitiva real, entre quienes había cristianos en secreto. Cuando Casilda llegó a los lagos y se bañó en ellos, sanó inmediatamente y allí mismo pidió el bautismo. Se confirmó y recibió por primera vez la Sagrada Eucaristía. Tras lo ocurrido, la princesa decidió entregar su vida a Cristo, preservarse virgen y pasar el resto de sus días en oración y penitencia. Además, entregó la dote que le correspondía a la Iglesia y a los pobres. Casilda murió como eremita en 1075, en San Vicente, región de Castilla, cuando era ya una anciana. Sus restos fueron sepultados en la ermita que ella misma construyó y hoy se conservan en el santuario que lleva su nombre, ubicado en Burgos. A Santa Casilda de Toledo se le han atribuido incontables milagros, muchos de ellos relacionados con casos de esterilidad o con afecciones ginecológicas. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Casilda, Virgen. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Viva Cristo resucitado! Os quiero.